Camila, circuló la semana pasada una carta que no le voy a dar no le voy a dar mucha credibilidad ni le voy a nombrar al autor porque no sé si es de verdad, son esas cosas por internet que uno sabe si tratando, parece ser un compañero tuyo de universidad o de las marchas del 2011, pero perfectamente podría ser del otro lado tratando de... Pero el fenómeno que hay detrás de esa carta, aunque sea falsa ese autor, es interesante ver cómo reaccionas tú, porque lo que dice él es un poco: Camila, me decepcionaste, yo también fui a las marchas contigo, yo perdí el año, yo te creí, yo pensaba que tú tenías las mismas convicciones que yo, que íbamos a todas, perdiéramos lo que perdiéramos, costara lo que perdiera, y resulta, dice esta carta, ni siquiera sé si es una persona que la escribe o es un grupo que quiere hacer daño, sencillamente, dice, terminas ahora apoyando a la persona que más daño le ha hecho a la educación, tal se refiere a Michelle Bachelet. Entonces, más allá que vuelta canero, sienten que los traicionaste a ellos y que tú los embarcaste a ellos en algo que incluso les costó el año a muchas personas y que tú terminaste de candidata a diputada con las personas con las cuales ustedes protestaban en el 2011. ¿La leíste esa carta, me imagino? No sé si la viste, estaba circulando por internet. Sí, vi. Sí. Bueno, mira, yo creo que independientemente de la veracidad de esa carta, que yo pongo en duda absolutamente, porque muchos, de hecho, hasta hay como un guiño a la derecha y de los logros en materia educacional por eso que la traje, 2%, no, yo creo que no vale la pena centrarse en eso. Sí, en una crítica que es presente, yo la conozco, ¿cierto? No comparto los argumentos de esa crítica, efectivamente, que provienen de algunos sectores de la izquierda, que se dicen de izquierda, o incluso desde la misma derecha. ¿Y por qué te lo digo? Porque nosotros nunca, estando en la movilización social, la movilización estudiantil, basamos nuestra lucha en personalismo, en figuras o en formas. Nuestra lucha siempre fue en base a las ideas. Y en esa idea nosotros no hemos perdido nuestra consecuencia, en lo absoluto. Por ahí se decía, cambió el discurso. Nuestro discurso nunca lo centramos contra Bachelet o contra una persona en particular. Nuestro discurso era contra un sistema educativo, era contra un modelo neoliberal y que habían responsabilidades políticas. En ese sistema, en ese modelo, las habían y las pusimos sobre la mesa. Pero la lucha era por la educación pública, por la educación gratuita, democrática, ¿cierto?, inclusiva, que no segregara. Era por poner fin al lucro, era por dejar de mercantilizar la sociedad a través de todo, a través de nuestros derechos básicos, a través de otros servicios. Y eso lo hemos mantenido hasta ahora y lo seguimos manteniendo. Pero, entonces, aquí no hay, porque la crítica hoy día está basada en que hay una traición, hay una inconsecuencia, y aquí no se puede ni traicionar ni ser inconsecuente cuando las ideas que se están defendiendo, que defendimos, se siguen defendiendo hoy día. Y desde la calle, desde la movilización social, y en esta campaña que también está por la educación pública gratuita y de calidad. Es cierto, Camila, que en el 2011 las movilizaciones no hablaban de una persona en particular, pero sí de grupos políticos, sí de la concertación en la alianza como lo mismo, sí de los 20 años de concertación, donde un montón de los fenómenos que ustedes que catalogaban como los más perversos o los más dañinos para la educación habían sido creados en la concertación. Es decir, claro, y lo seguimos sosteniendo. O sea, pero no cabe duda. ¿Qué haces tú con ellos ahora? No cabe duda, en primer lugar. La concertación fue responsable por omisión, porque hay muchas razones que se pueden poner sobre la mesa. Porque unos dicen que se acomodaron, otros que no tuvieron la fuerza, en fin. Fue responsable de mantener y profundizar en muchos casos un modelo que dejó instaurado la dictadura y que lo amarró a través de la Constitución política en Chile, que es un modelo neoliberal que ve que el Estado solamente interviene cuando el privado no puede y por tanto mercantiliza toda nuestra vida. Y son responsables. Hasta el día de hoy, esa concertación fue responsable durante sus años de gobierno. Y obviamente el actual gobierno de derecha que vino a profundizar aún más esa visión, esa lógica y ese modelo neoliberal de sociedad. Ahora, tú me hablas de qué pasa con la... Yo creo que la concertación hoy día no existe. La concertación está muerta, ¿ya? Dejemos a los muertos descansar en paz, y la concertación ya no es lo que era antes. Hoy día lo que existe es una nueva mayoría, donde no solamente estamos nosotros como Partido Comunista, está la izquierda ciudadana, ¿cierto?, y está el movimiento amplio social, y además se están incorporando porque se ha abierto este espacio, no como antes, ¿cierto?, la concertación era un conglomerado cerrado que caía bajo el consenso neoliberal y siempre estaba apostando a eso. Un espacio que está abierto, donde están participando también otras fuerzas, otras organizaciones en la construcción de un programa que es necesario y que es urgente para Chile porque se ha manifestado en las calles. ¿Ya? Entonces tenemos un espacio que ha cambiado, y que ha cambiado no porque hayan otros actores simplemente,
sino porque las ideas que están sobre la mesa, que constituyen el pilar fundamental del futuro programa, tanto para el Parlamento como de Gobierno, son ideas que han salido del movimiento social y que las cuales estamos defendiendo. Hola, buenas noches, Camila. Buenas noches. Tú dices que está muerta la concertación. Yo creo que efectivamente el nombre está muerto, pero llevando el cajón con el nombre muerto va el mismo séquito de gente de siempre, los mismos personajes del Congreso, del Gobierno, son las mismas caras que van llevando al muerto, que es solamente una frase, y por lo tanto uno podría pensar, yo creo que muchos de tu sector lo piensan, que esta gente, póngase el nombre que quiera, van a hacer algo parecido, a pesar de lo que digan ahora, porque están en un proceso eleccionario, por buenas o malas razones van a tratar de moderar las cosas, van a asustarse de los mismos fantasmas que ellos han provocado o que sienten que han provocado, y eventualmente van a tratar de controlar lo más posible las aspiraciones o demandas que se iniciaron más o menos en el 2010, 2011. Entonces, partiendo de esa base de que es posible que eso ocurra, que yo creo que ustedes lo han considerado en el Partido Comunista, ¿qué piensas hacer tú, qué piensa hacer tu partido cuando empiezan a notar, si es que esto ocurre, que yo creo que va a ocurrir, los primeros signos de que no estaba tan muerta la concertación después de todo, que no estaba tan muerta esta voluntad de mantener las cosas más o menos andando? Si uno lee las declaraciones en los últimos días de muchos dirigentes de la concertación, llamada ahora Nueva Mayoría, ve un espíritu bastante apuntando a un poquito la concertación llamada ahora Nueva Mayoría, insisto, la concertación hoy día no existe. Pueden haber partidos que eran de la concertación y que hoy día son parte de la nueva mayoría. Pero los conglomerados y la alianza se unen y convergen en torno a ideas y programas. Sí, está bien, pero Camila, y eso es lo que constituye finalmente la base de este nuevo proceso. Yo te estoy preguntando qué va a pasar. Da lo mismo si se llama mayoría, nueva mayoría, y si están involucrados ahora ustedes en el Partido Comunista. Digo, ¿qué van a hacer ustedes? Si ese grupo, que es la mayoría, porque el PC es una minoría dentro de este grupo, vuelve lo que ustedes llamarían las viejas prácticas, empiezan las transacas, los acomodos y las cosas, y empiezan a cerrarse puertas que ustedes creen que tenían que abrirse ahora. ¿Qué piensan hacer ustedes? Te lo pregunto porque tú misma en algún momento dijiste que ustedes iban a tener un pie en la moneda y otro en la calle. Yo me imagino que eso significa que no van a cortar su relación orgánica que puedan tener con esos movimientos, y eso tendrá que ver con lo que haga este gobierno, si es que llegan a gobernar con la señora Bachelet, Nueva Mayoría o como quieras que se llame. ¿Qué van a hacer ustedes para espolear el caballo, digamos, para sacarle trote a un animal que a lo mejor no quiere trotar? Mira, en primer lugar, y fue una de las razones con las cuales nosotros definimos ser parte de esta nueva alianza, ¿cierto? Y definimos también un apoyo presidencial, tiene relación con tres elementos o tres reformas importantes que constituyen la base del programa, que es nueva constitución, reforma tributaria y reforma educacional, con todos los elementos que ya hemos venido conociendo. Esos tres pilares fueron ratificados a través del voto ciudadano en las primarias del 30 de junio, ¿ya?, con el apoyo de la candidatura de Michelle Bachelet. Esa idea, esos ejes programáticos hoy día son irreversibles. Y eso no lo decimos nosotros, los comunistas, simplemente. Eso lo dijo incluso el representante o el vocero del equipo de programa de Michelle Bachelet. Y lo dijo a propósito incluso de esta discusión en torno a la incorporación de personajes que representan el sector más neoliberal, ¿cierto? Que son algunos economistas que están en el equipo de economía. Entonces, eso es lo primero. Y ahí tenemos una cuestión que quizá nosotros no podemos decirle a la gente, oye, garantizamos que esto, desde el Partido Comunista, se vaya a pelear por un compromiso que ha asumido la misma candidatura presidencial y en la cual la gente ha puesto su confianza. Sería lamentable que el día de mañana eso no se cumpliera, no por nosotros solamente, sino que por la misma gente y por la misma credibilidad que pueda tener o no la candidatura presidencial que mucha gente apoyó. Y lo segundo tiene que ver con que nosotros confiamos y tenemos un optimismo también producto del momento histórico el que estamos viendo. Y esa confianza y ese optimismo radica también en el rol de los movimientos sociales y el rol que nosotros estamos jugando dentro de esta nueva mayoría como Partido Comunista para canalizar y llevar esa voz también en este nuevo espacio, ya que queremos que sea de incidencia. Nuestro rol no es aquí venir a
a sumarnos y a acatar, ¿cierto?, todas las posiciones o las posiciones más conservadoras de este conglomerado, sino que poder llevar e impulsar la voz de los movimientos sociales. Y creemos y tenemos plena confianza de que Chile ha cambiado y Chile no va a permitir que se vuelvan a implementar las mismas políticas, al menos los elementos que se han señalado. Chile necesita, y la gente así lo plantea en las calles, que se requiere asegurar por parte del Estado la educación como un derecho social universal, la salud, que se quiere hacer un cambio, o sea, que se necesita hacer un cambio en el sistema previsional, y eso tenemos que impulsarlo. Entonces no depende tanto de esta como desconfianza prematura, ¿cierto?, que tú planteas de decir, oye, pero el día de mañana, y darlo por hecho, no se va a cumplir. Mira, yo creo que sí, Camila, yo creo no que sabe... se tiene que cumplir, pero en la medida también de que nosotros depositemos confianza en nosotros mismos, porque si no, podemos caer en quedarnos de brazos cruzados, ¿cierto?, y decir, sabes que no se va a cumplir nada, mejor no hagamos nada. La política es una actividad bastante poco piadosa, se pueden haber muchas vueltas de carnero y además los compromisos sobre la base de frases a veces después se reinterpretan de maneras muy diferentes que producen abismos entre parte y parte, a pesar de que aparentemente estaban unidos firmemente y se habían tomado las manos. No es improbable que además las personas cambien de idea, no es improbable que una vez con la guitarra en la mano se vea que algunos acordes no se pueden sacar y tú confías en lo que podríamos llamar la presión de los movimientos sociales y todo eso, que muchas veces son más bien una entelequia, es también una frase. En lo concreto, ustedes van a estar en el gobierno. No puede ser una entelequia, perdóname, pero lo que ha pasado en Chile nos ha tenido hasta nosotros hablando de cuestiones que, no sé si ustedes hablaban antes de nueva constitución. Hablábamos de todo. Educación gratuita. Yo me acuerdo haber estado conversando acá y nadie creía en eso, y hoy día la mayoría está hablando de esos temas, Camila, porque se planteó desde el movimiento social. Él constituye la principal agenda programática de muchos candidatos. Lo que pasa es que finalmente y eventualmente se gobierna dentro de las instituciones. Por eso que tú estás haciendo precisamente una postulación, porque te das cuenta, como George Jackson y otros jóvenes, que finalmente llega el momento en que hay que entrar a las instituciones para ahí mover las palancas del caso. La calle puede ser muy poderosa y dramática en un momento dado, pero no es de la calle donde se gobierna. Entonces, si llegara a ocurrir una situación donde donde ustedes ven que las interpretaciones sobre todos estos puntos en que ahora están contestes, que están de acuerdo, empiezan a variar, ahí viene mi pregunta, no es por un tema de desconfianza gratuita, ¿qué tienen ustedes en mente para impedir que las cosas empiecen a chanchar, como se dice, que las cosas se empiecen a postergar, que se empiecen a decir de que no es el momento preciso, sino que más adelante, o que en realidad no era tan buena esta idea, cambiémosla un poquito, entremos a tratar con los demás acá o los demás allá? Me imagino que ustedes tienen consideradas esas hipótesis y tendrán algunos tipos de palancas de poder para activar en ese momento. Esa es mi pregunta. No sé lo que va a suceder, es un escenario posible. Nuestro rol en este momento es hacer que las fuerzas democratizadoras tengan mayor presencia no solamente en la calle, sino que también en las instituciones. Y eso es lo que estamos apostando. Claro. Y no solamente yo, incluso candidatos que van fuera de la nueva mayoría están apostando a eso, quieren abrir la democracia y entienden que hay que superar eso que de alguna otra forma estás planteando tú, que es lo social y lo político por separado. O estás en lo social o estás en lo político. No, eso es el gran error que cometimos y el gran error que se cometió por parte de los gobiernos de la concertación durante los últimos años, las últimas décadas. De decir que la política la hacemos nosotros, entre cuatro paredes, llegamos a consenso, resolvemos todo y creemos que estamos respondiendo a la necesidad del país. Y lo social se queda en otro plano, ¿cierto? Olvidándose de recomponer el tejido social después de la dictadura, en fin. Y eso no puede seguir pasando. Si los grandes procesos y las grandes transformaciones que ha tenido Chile en miras a la democratización del país, en miras al desarrollo económico, han sido gracias a las movilizaciones sociales, teniendo actores militantes en ese movimiento presentes en la calle, como también en el Parlamento y el gobierno. O sea, el voto universal, el voto de la mujer, la reforma agraria, todos esos procesos, y bueno, la Unidad Popular lo vivimos gracias a que teníamos gente trabajando en el mundo social, en las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de pobladores, y además también siendo parte del ejercicio político en el Parlamento. Y con la posibilidad también, impulsando siempre acuerdos amplios para avanzar en esas grandes reformas. Entonces, ¿por qué ahora nos sorprendemos, nos asustamos de eso? Yo creo que lo más natural, lo más consecuente que hay es estar siempre luchando en el mundo social y en esta institucionalidad política que hay que superar. Porque nadie acá puede pretender cambiar las reglas del juego, ¿cierto? Entrando en ellas y quedándose jugando con esa misma regla del juego. Hay que cambiarla. Bueno, ese es hay que irrumpir. Es que ese punto es súper importante el que tú estás señalando. Por varias razones.
una que es formal y que quizás es la menos importante de todas. El cargo en caso que te escojan es irrenunciable. No es una cosa que tú digas, oye, ¿sabes qué? Postulamos a tener una nueva mayoría, no conseguimos una nueva mayoría en términos de los escaños que se necesitan para cambiar por la vía institucional. Por eso te digo, pero está bien. Pero no conseguimos la mayoría suficiente, ya sea por el binominal o por cualquier razón, para poder cambiar las cosas que queríamos cambiar y por lo tanto, bueno, me voy para la casa. No se puede ir para la casa uno. Y por lo tanto, la pregunta es, la apuesta de la nueva mayoría implica obtener una cosa que es mucho más de lo que se tiene hoy, pero mucho más. Si no, no hay nueva mayoría. Y por lo tanto, te quiero preguntar a ti, si es que esas nuevas mayorías, porque están jugando en el binominal, no se obtienen, ¿cómo funciona la cosa? ¿Cómo siguen ustedes desde una situación entrampada estructuralmente y que saben perfectamente cómo funciona y la han visto por 20 años funcionar? ¿Cómo se hacen parte de eso, reciben sueldo por esa parte, funcionan con oficina en el Congreso y sin embargo saben a ciencia cierta que para todo lo que ustedes realmente han querido cambiar no tienen los votos para hacerlo? Bueno, primero nosotros los militantes comunistas no nos quedamos con el sueldo o la dieta parlamentaria. No tengo idea de lo que hagan. Bueno, para aclararlo. Mira, yo creo que... ¿Que va al partido y el partido le da una dieta particular a sus parlamentarios? Claro, en función de lo que tú necesitas. O sea, tú tienes un grupo familiar de 5 o más personas y necesitas un sueldo como promedio y eso es lo que te entrega. Pero no son los 5 millones. Es el partido el que te da el sueldo, no el Congreso. No el Congreso. Sí, pero perdona, pero si que tú necesitas solamente, te pongo un ejemplo, salvo que esté equivocado, si tú necesitas solamente 2 millones y te pasan un cheque con, solo todo que decir un bruto de 8 millones, tú no lo devuelves el resto al Congreso y dices, perdona, yo necesito 2 millones, claro. 6 millones son restantes. Quedan para el partido. Quedan para alguna parte. Claro, porque se financia para la actividad del trabajo social que hace el partido. O sea, el Estado gasta exactamente la misma plata. El Estado gasta, que yo creo que debiese reducirse de todas formas. Y hay muchos privilegios absurdos que hay en el Parlamento que debiesen cortarse tajantemente. Pero respondiendo a tu pregunta, mira, yo creo que hay un tema que es importante aclarar, porque nosotros, ¿por qué definimos también en lo táctico no ir por fuera como independientes? Porque dijimos que para generar esa mayoría en el Parlamento, lo mejor era apostar a los doblajes y, por tanto, a fortalecer una lista de oposición que compita directamente con la derecha y pueda doblar en la mayor cantidad de distritos y así ir sumando más votos de oposición en el Parlamento, y no solamente reemplazarlo. El problema es que pasa si no se alcanza. Tiene sentido. Entonces, en eso estamos poniendo nuestro esfuerzo ahora, ¿ya? Y por eso yo también saludo por fin la proclamación del candidato de C que me acompaña en la Florida, que es Patricio Vaso, ¿cierto? Con el cual esperamos no simplemente competir, sino que ser un complemento, ¿cierto? Para poder doblar en ese distrito que históricamente se ha doblado. ¿Ya? Eso es tarea prioritaria. Pero en segundo lugar, nosotros también entendemos que el cambio estructural, ¿cierto? A nivel institucional, a nivel de las reglas del juego de la democracia, se va a dar con una nueva constitución. Nosotros estamos facilitando que haya mayorías que puedan impulsar ciertas reformas que incluso adquieran el carácter constitucional a través del aumento de votos de oposición en el Parlamento, porque se requieren, ¿cierto?, para romper el sistema binominal. Pero también, paralelamente, no estamos jugando por una nueva constitución, y eso es uno de los 3 pilares que yo mencionaba anteriormente de la nueva mayoría. La discusión ahora está, claro, en la forma, pero lo importante es que entendemos todos que esta constitución no da para más, ya no dio el ancho. Hay que cambiarla, no solamente porque es ilegítima, sino que porque es una mala constitución. Porque es una constitución que no está concebida para que el Estado resguarde, respete, proteja y promueva los derechos sociales, los derechos humanos, los derechos sociales, sino que simplemente proteger intereses del mercado. Y eso no puede seguir así, eso ya se hizo insostenible. Por lo tanto, eso por un lado. Y por otro lado es porque las reglas que establece dentro de la institucionalidad son tramposas, ¿ya? Y no lo digo yo, lo dice mucha gente, ¿ya? Incluso los que participan dentro del equipo de la nueva constitución, de la nueva mayoría, que las reglas del juego hacen que un sector minoritario cuando gana, pero cuando pierde sigue ganando. Y eso no puede ser. Entonces eso se necesita cambiar y para eso necesitamos iniciar un proceso de movilización social importante
para que haya una mayoría, una fuerza social y política amplia que permita viabilizar la discusión y la implementación de una nueva constitución política Camila, en Chile. Camila, yo te entiendo ese argumento. El punto es que lo que yo te estoy preguntando tiene que ver con algo que ya se ha visto. Ha habido gente que ha entrado al Parlamento creyendo que se puede, dentro del Parlamento, hacer mucho más de lo que se puede hacer. Llegan a se puede hacer mucho más. Ok, llegan a situaciones y de pronto se dan cuenta que necesitan determinados quórums, lo que tú llamas las trampas. Una de las trampas son los quórums. Y se necesitan determinados quórums. Y esos quórums no se alcanzan con los parlamentarios que hay. No es que no se alcancen porque no tenían los votos o porque no tenían... No, es porque no se les eligieron la cantidad suficiente de parlamentarios para doblar los quórums. La nueva mayoría supone de que tú buscas ese objetivo para que institucionalmente tú puedas cambiar muchas cosas que están entrampadas por los quórums. Sí. Entre otras cosas, probablemente hasta la misma reforma de la Constitución. Si es que no se obtiene eso, tú quedas dentro del sistema, no puedes salir, y te quedas teniendo que hacer el juego de... Lo que pasa es que hay cosas, mira... Del binominal. Es muy simple, si hay una relación que uno tiene que hacer. Cuando yo estoy en la calle y converso con la gente me habla del tema de educación, obviamente porque me relaciona directamente con el movimiento estudiantil o con la demanda educacional y porque viven los problemas de la educación. También de la salud. Pero también pasa, por ejemplo, con el sistema de pensiones, ¿ya? Que está entregando pensiones de pobreza, que la gente ya está indignada, que sabe que hay un robo detrás gigantesco mayor que lo que hay en la salud y en la educación detrás del sistema de AFP, de capitalización individual, y ese sistema no requiere altos quórums para ser modificado en el Parlamento, pero es un tema urgente que hay que resolver. Entonces, no es que no valga la pena entrar al Parlamento, aun cuando no contemos con los quórums para hacer reformas de carácter constitucional. ¿Ya? Se requiere más gente que esté dispuesta a defender en todo espacio las necesidades que está teniendo la gente en la calle, si eso es muy simple. Camila. Y nosotros no podemos quedarnos simplemente en la indignación, tenemos que hacer algo más. Y si seguimos cediendo ese espacio, ¿ya?, a otros, que el Parlamento, que el gobierno, la verdad es que vamos a quedarnos en el inmovilismo, simplemente llamar a marchar chocando con la misma barrera. Necesitamos irrumpir en ese espacio y promover ese tipo de cambio. No todo pasa por una reforma de carácter constitucional. Quizá, claro, las más importantes, pero yo no descartaría que el cambio del sistema de pensiones es una demanda importante y un cambio estructural en nuestro país, porque con eso se puede combatir en gran medida la desigualdad que hay. De hecho, sea de paso, la presidenta Bachelet cuando hizo una tremenda reforma que valoró ella, y la ha levantado como la valora ella, la valora mucha gente, pero a su vez valida el sistema, pues. Pero a su vez valida Bachelet valida el sistema. Por eso ahora hay una discusión. No lo considere, digamos. ¿Qué pasa si al poco andar, Camila? Pero una cosa clara, aquí estamos todos de acuerdo con que el sistema FP fracasó, ¿ya? Que es un sistema en quiebra porque jamás cumplió lo que dijo que iba a cumplir. Y de hecho el Estado es el que tiene que mantenerlo. El todo es mucho, ¿eh? Yo no creo eso, exactamente. Yo creo que está dentro de la nueva mayoría, dentro de la nueva mayoría. Está muy en deuda, puede mejorarse. No digo dentro de la nueva mayoría, no sé si tú. No. Yo creo que es muy mejorable, pero pensé que lo habías involucrado. Es que es un sistema que de 4 billones que recauda, ya del flujo, ¿cierto?, de las cotizaciones, un billón destina a pensiones y los otros 3 se los lleva o para su bolsillo o para invertir en mercado financiero. Por tanto, es un negocio absurdo porque no está entregando las pensiones que corresponde. Ya son pensiones que no alcanzan para nada. Sin duda que es muy mejorable. Pero aquí Eduardo Engel dijo lo mismo. ¿Tú cambiarías el sistema antiguo? Es una gran estafa. ¿Tú cambiarías el sistema antiguo? Al sistema... Yo creo que hay que mirar el mundo. Si en el mundo está todos los sistemas de pensiones, que son realmente sistemas de pensiones, porque aquí es un ahorro forzoso, no un sistema de pensiones, utilizan de alguna otra forma, complementan, ¿cierto?, hacen una mezcla, el sistema de reparto. Y yo creo que es lo más coherente, o sea, que los activos financien directamente a los pasivos, que haya una solidaridad también de la juventud hoy día con los adultos mayores, que son bastantes, que están sufriendo. Te puedo hacer una pregunta. Mira, aquí estuvo hace poco Evelyn Matei, cuando recién acababa de estar nominada por la UDI. Y fue súper honesta en decir una frase que tiene que ver con la lógica de ser candidato de coalición. Eso es lo dijo ella, por eso la saco a colación. Dijo, yo no me mando sola en esto, porque ella había postulado legislación respecto al aborto terapéutico y eso evidentemente con su partido no correspondía. Tú vas a estar en una coalición, vas a ser apoyada por una coalición, vas a ser de alguna forma estimulada y potenciada por una coalición que tiene algunas ideas muy distintas a la tuya.
¿En qué cosas te mandas sola y en qué cosas no te mandas sola en lo que tú estás proponiendo cuando eres candidata? Bueno, nosotros obviamente tenemos puntos de acuerdo y en eso vamos a trabajar y vamos a poner todas nuestras fuerzas. Y enhorabuena. Mi punto es dónde tú decides no avanzar lo que tú crees que se debe hacer para mejoría de la coalición. Es parte de un debate democrático que se llena solamente debiese vivirse en el Parlamento, sino que también lo hemos dado en los movimientos. Me acuerdo en el movimiento estudiantil, ¿tú crees que teníamos toda la misma visión? No. Compartíamos una idea en común y en eso nos unimos. Pero una de las cosas más rescatables del movimiento del 2011 y que todos mencionábamos era la diversidad del movimiento y la capacidad de generar unidad en esa amplitud y en esa diversidad. Y por lo tanto, esto tiene que jugarse bajo la misma regla. Ahora, tenemos cuestiones que nos unen, que son objetivos y que son ideas. Reforma educacional, reforma tributaria, nueva constitución. Hoy día aparece con fuerza también y se han generado avances en el tema de salud. Y otro tema para nosotros prioritario desde el Partido Comunista tiene que ver, por ejemplo, con las reformas laborales y el sistema previsional. Y en eso nos vamos a perder y eso vamos a luchar hasta el final. Independientemente que un demócrata cristiano o que un PPD o que un independiente incluso tengan desacuerdos con eso, porque creemos que es importante discutirlo y avanzar en esa materia, sobre todo cuando los trabajadores están señalando con mucha fuerza en las calles que requieren que haya sindicalización, que se respete que haya negociación colectiva, que se respete el derecho a huelga, que no hayan reemplazo, en fin. Entonces, eso lo vamos a impulsar y lo vamos a defender. Camila, en el año 70 el Partido Comunista llegó al poder con Salvador Allende, era parte de la Unidad Popular. Y obviamente tenía un paquete, junto con los demás menos de esa coalición, tenía un paquete de medidas importantes que quería aplicar. La reforma agraria, querían profundizarla, la había iniciado Eduardo Frei, de hecho, hasta incluso Jorge Alessandri, la reforma macetero que le llamaban. Quería nacionalizar el cobre y habían otras cosas que ya no me acuerdo. Pero detrás de eso, además, había una visión a largo plazo del Partido Comunista. El Partido Comunista pensaba que en el socialismo, justo con el Partido Socialista y con algunos otros grupos que se sumaron en esos años. Había ese referente que todos sabíamos lo que era, para bien o para mal, uno podía estar a favor o en contra, pero estaba claro que ese era el norte final de la acción del Partido Comunista con el tiempo. ¿Cuál es el referente ahora? Porque ustedes también tienen una lista, tú acabas de mencionar la reforma constitucional, la salud, la AFP, etcétera, pero ¿cuál es el referente final? Y te lo pregunto porque es bastante probable que ustedes lleguen al gobierno, porque es bastante probable que gane Michelle Bachelet, y por lo tanto es una pregunta creo, legítima de mucha gente, incluso especialmente de gente que está un poquito inquieta, de saber cuál es el referente. ¿Es todavía el socialismo o eso se guardó en un cajón para los próximos 2 o 3 siglos? ¿O es una cosa que ya no se menciona por una cuestión de táctica? ¿O francamente están ustedes buscando otra elaboración ideológica por cuanto el socialismo práctico en la práctica se desmoronó? ¿Cuál es el referente final? ¿Cuál es la visión final que tiene el Partido Comunista acerca de cómo debiera organizarse el país? Mira, nosotros creemos que no hay modelos que hoy día podamos copiar y trasladar a Chile. ¿Ya? Así como si tú estás preguntando cuál es el referente que uno puede encontrar en el mundo. No modelo, no, porque no modelo si real. Yo te digo socialismo, me vas a asociar a la Unión Soviética. Si yo te digo, no sé, bueno, hoy día hasta comunismo lo podía asociar a China, así es que algunos creen que es comunismo. Pero bueno, yo creo que lo importante hoy día es que nosotros hemos definido que es necesario una democratización radical de nuestro país. ¿Y por qué? Porque hoy día no puede ser simplemente un partido el que defina cuál es la sociedad de aquí a 50 años que tiene que construirse, ¿cierto? Regirnos, sino que tenemos que ser justamente los ciudadanos y el pueblo chileno en su conjunto el que determine ese camino. Hoy día esa democracia no existe un sistema democrático que permita hacer que todos puedan participar en la discusión del proyecto de transformación social que quiere o el proyecto social que quiere. Nosotros queremos un modelo social que logre la emancipación material, cultural, ¿cierto?, humana de todos los ciudadanos chilenos, que realmente garantice justicia social y económica a través de lo que estamos haciendo. No, nosotros hemos definido un programa. Estamos círculos, Camila, porque ¿No? En lo absoluto, o sea, ¿quieres que le ponga un nombre a lo que vamos a llegar? No quiero que le ponga un nombre, quiero que lo que necesitamos, que es algo urgente, y es parte de nuestro programa. ¿Cuál es el referente a largo plazo? Bueno, si nosotros hemos dicho que somos Partido Comunista, nosotros creemos, ¿cierto?, en un modelo socialista, pero un modelo quizá la chilena. Y es lo que tenemos que construir todos. Pero no queremos imponerlo. Camila, nosotros creemos que en este momento
La contradicción está entre el modelo neoliberal y la democracia. No puede haber democracia con el modelo neoliberal que tenemos. No puede, porque este modelo está basado en la mantención y profundización de las desigualdades, en que unos pocos abusan del resto, en que unos pocos concentran el poder económico, político, incluso mediático. Y eso no es democracia. Eso no es democracia ni aquí ni en la Quebrada del Ají. Entonces hay que empezar a abrir estos entramados, ¿cierto?, que partiendo de nuestra institucionalidad, de la constitución política, para empezar a incluso replantearse el modelo de desarrollo económico y que nos permita una real a alguien que todavía probablemente no tiene derecho a voto, pero que es líder estudiantil, como la Eloísa González. ¿Qué le dirías tú a ella de por qué tú estás inscribiéndote? Vas a votar, pides que voten, y ella no tiene ningún problema en tomarse el Partido Socialista, que es un partido aliado del Partido Comunista, para decir que no se vote, y llama a no votar ni participar en nada, porque siempre las personas que entran a votar las personas que votan de buena fe terminan siendo frustradas, y las personas que postulan son traidores. ¿Cuál es tu argumento si tú estuvieras sentada aquí a Eloísa González? Deja poner cara a Eloísa González. Así. No, lo que pasa es que yo creo que ella está equivocada. Yo creo que nosotros somos parte del sistema, lamentablemente. O sea, estamos inmersos en el sistema, nos movemos en Transantiago, somos del FONASA o de ISAPRE, somos parte de cómo opera el sistema. El sistema no es solamente el Parlamento. ¿Ya? El sistema es todo, las reglas del juego que están amarradas a través de leyes, de normas, de decretos, de una constitución y que rigen nuestra vida cotidiana. Entonces ya somos parte del sistema. Por lo tanto, la decisión está en que si somos parte para quedarnos de brazos cruzados a través de la abstención, o sea, nos abstenemos y nos quedamos así, o somos parte activa y la transformamos. Entonces yo creo que una de las formas de poder transformar al interior del sistema, el sistema, es justamente el ejercicio, uno, del voto, y otro también tiene que ver con la participación en organizaciones sociales, en movimientos, etcétera. O sea, aquí no es que o lo uno o lo otro, que yo creo que es un poco lo que entienden ellos, o sea, como que o estás en la calle o estás allá, pero no puedes estar en ambos. Camila, nos tenemos que ir, yo no puedo dejar de preguntarte algo que es evidente, que está en lo personal, más que lo partidario, lo ideológico, lo del conglomerado, es lo tuyo. El camino de Giorgio Jackson fue ir por fuera directamente. El camino de Carol Cariola es similar al tuyo, ir por dentro con todas las explicaciones que tú has dado, pero ella eligió las primarias y ella ganó. Y a ti no te va a penar hasta siempre el que te hayan protegido y te hayan dado un cupo designado a dedo. Tú que fuiste la Dalit de la lucha por democratizar. No fue así, Matías. Nosotros lo que hemos definido es que, y siempre lo dijimos, estamos dispuestos a ir a primarias en aquellos lugares donde no hay acuerdo, primarias legales. Sí. De hecho, porque no estamos de acuerdo con las primarias convencionales, aunque al final, tuvo que hacerse por Carol Cariola fue elegida por esa vía. Sí, pero y ganó, fue un error. De hecho, hasta Michelle Bachelet dijo, pucha, que lata que no hayamos podido ser capaces de llevar a primarias legales las elecciones parlamentarias. Yo siempre lo pedí incluso, porque no había acuerdo. No había acuerdo en la Florida respecto a la lista parlamentaria. Pero nunca hubo un pronunciamiento oficial de todos los partidos para poder impulsar, independientemente de que algún otro candidato haya dicho yo quiero o no quiero, pero oficialmente no hubo pronunciamiento. O sea, aquí no se trata de que habían unos más asegurados u otros, porque de hecho todos vamos a terminar compitiendo al final del día, en la elección. Entonces no hay ninguna candidatura. Pero en el binominal que ustedes tanto han criticado. Por el binominal que estamos utilizando en este momento para poder generar los doblajes. Sí, está bien, está bien. En el binominal que criticamos, si criticamos la Constitución incluso, criticamos el Parlamento, pero tenemos que irrumpir para poder cambiarlo, porque si no... Sí, pues Camila Vallejo, muchísimas gracias por estar aquí, tolerancia cero nuevamente, y a ustedes los quiero invitar, hay una pregunta que ya está en nuestra pantalla.